Saint Seiya fue un anime que conquistó Occidente en la época de su emisión, comenzando por Europa, específicamente en Francia, en donde se le dio el nombre de Caballeros del Zodiaco, que sería su nombre de pila hasta la actualidad. Me considero un gran fan de esta serie. Sé que no es lo mejor que he visto en mi vida en cuestión de trama, pero aún está en mi top 5 animes favoritos. Siempre trato de tener 2 listas en cuanto a los tops o rankings se refiere. La primera es de mis gustos personales y la segunda siendo mucho más crítico, tratando de ser lo más objetivo posible. Y es que este anime no lo recomendaría tanto a gente que busque una propuesta interesante a nivel de desarrollo de personajes o de situaciones complejas. Sin embargo, yo amo esta serie y estoy consciente de sus virtudes y sus defectos, así que hablaré un poco más de por qué creo que fue un éxito total en su transmisión. Este anime fue transmitido en un amplio lapso de tiempo, desde 1988, donde debutó en Francia, pasando por distintos años de estreno. Acá en México nos llegó en 1992, así que durante esta época de finales de los 80 y principios de los 90, si eras un niño menor de 10 años, lo más seguro es que esta obra haya marcado tu infancia. El tiempo en el que esta obra llegó a Occidente fue el preciso. Nuestra cultura aún no estaba empapada de las obras japonesas como hoy en día, en los que afortunadamente ya hay muchísima disponibilidad de streaming oficial. Nos llegan películas de anime a nuestros cines de manera recurrente, o simplemente el detalle de que el mundo ya está globalizado y tenemos internet al alcance de la mano. Hace 30 años eran épocas más sencillas, en donde solo estaba disponible lo que había en la programación de televisión. Si bien Saint Seiya no fue el primer anime en llegar a Occidente, nuestros padres o abuelos ya habían disfrutado de cosas como Astro Boy, Heidi, Meteoro y entre otros exponentes un poco más antiguos. Aún no se diferenciaba la animación occidental de la oriental, y la ola que generaron animes como Dragon Ball o Saint Seiya ayudaron a despertar este boom oriental en nuestro lado del mundo. Así que sin exigencias de fans, porque en ese entonces no existían fanáticos, un gran público infantil por conquistar sin expectativas, y lo más importante, sin la opinión de tanta gente de manera tan instantánea como lo es hoy en día con el internet, estos animes salieron en el momento clave para triunfar a nivel mundial. Uno de los principales puntos a los que le atribuyo este boom de la animación japonesa en estos años, sin lugar a dudas, es por la propuesta que ésta trajo a nuestros países. Trajo a la mesa temas más complejos con un estilo artístico y una dirección muy diferentes a lo acostumbrado en esos tiempos. Entre tantas cosas como la violencia explícita, series con secuencias divididas en grandes temporadas o arcos, narrativas diferentes con muchos valores de por medio como la amistad, el compañerismo, el sacrificio, temas que atraparon a generaciones por completo y comprendimos que podíamos encontrar más en estas llamadas caricaturas. Como la gran mayoría de animes, Saint Seiya está basado en el manga homónimo escrito y dibujado por el maestro Masami Kurumada, que hoy en día con un ojo más crítico vemos todas sus carencias, pero que en su momento nos dio horas de disfrute y que hasta la fecha valoramos los puntos fuertes de su obra. Irónicamente, la obra tuvo un éxito moderado en Japón con muchos altibajos, siendo su punto más alto de fama en el arco de las 12 casas o de los Caballeros Dorados, y no volviendo a recuperar ese pico de popularidad nunca más. Lo más parecido fue un repunte en el inicio de la saga de Hades, durante el capítulo del Santuario, en donde Kurumada buscaba apoyarse en los elementos que le dieron la popularidad a su obra, volviendo al mismo escenario del Santuario. Es por eso que vemos decisiones muy cuestionables del autor, en donde la obra se siente sumamente apresurada por momentos, pero que muchas veces lo que ocurría tras estas decisiones
era la presión de la editorial por alcanzar niveles de popularidad de nuevo, a la vez de la presión de Bandai, quien había financiado la serie animada como una gran oportunidad para vender figuras de los personajes con sus llamativas armaduras. Saint Seiya no se aleja de los parámetros de un shonen en toda la regla. Es un grupo de adolescentes que salvan el mundo, y la típica lucha del bien contra el mal. Claro, esto es resumiéndolo en unas pocas palabras, pero todo tiene una serie de subtramas y personajes que lo hacen sumamente interesante, además del contexto, que es con la maravillosa mitología griega. Así es, una de las obras literarias más importantes de la historia de la humanidad. Un grupo de protagonistas con un fuerte vínculo, un sentido de la justicia y del compañerismo muy fuertes, tocando temas como traiciones, lo subjetivo que es el concepto de la justicia y de la moral, y sobre todo, el sacrificio por un bien mayor con conceptos mostrados constantemente en esta obra. Sin lugar a dudas, nos presenta una serie de valores que no importa la época en la que estemos como humanidad, siempre deberían de ser reforzados. El punto más fuerte de la obra y que a mí en lo personal me hizo enamorarme de ella fueron las armaduras. Hay que admitir que el ingenio de Kurumada y su equipo para diseñar las armaduras es impecable. Si bien hay claras diferencias con el manga, sobre todo en las primeras versiones de los protagonistas de bronce, los detalles y simbolismos que hay en ellas es genial. El haberse basado y representado relatos de la mitología griega a través de los personajes y las armaduras fue todo un acierto sin lugar a dudas. Vemos desde la forma objeto de estas y cómo representan a su constelación, hasta cuando son portadas por los personajes, en donde estos detalles son más vistosos que nunca. Un ejemplo de tantos que hay es Argol de la constelación de Perseo, héroe que derrotó a Medusa en la mitología griega, y en su escudo podemos ver la cabeza de la Gorgona con la habilidad de petrificar a sus oponentes, o por ejemplo, los asombrosos detalles mostrados en la armadura de Scorpio, en la que el casco, de una manera muy estética, representan al animal con todo y su cola, o el pecho de dicha armadura, que representa el tórax de un escorpión con sus patas y teniendo los aguijones presentes en los hombros. Saint Seiya no es perfecta, y es así. Esta obra, aunque la admiro mucho y siempre me gusta retomarla cada cierto tiempo, no creo que sea una obra maestra. Tiene mucho potencial, pero quizás nunca estuvo en la mente del autor que tuviera tanto éxito, o quizás nunca fue su objetivo hacer una obra demasiado compleja. Las batallas son muy estáticas, sobre todo en el manga. Se desperdician muchos personajes, como por ejemplo los Caballeros de Plata, o muchísimos espectros de Hades, pasando por los generales marinos de Poseidón, y también muchas subtramas que se pudieron abordar y profundizar mucho mejor. Los personajes terminan con una sola personalidad, sin mostrar matices o avance. Los niveles de pelea son a conveniencia del guión. La historia se repite a partir del arco de las 12 casas. Pareciera como si Kurumada se fuera quedando sin ideas, o fuera improvisando conforme a la obra iba avanzando sin cuidar los detalles. Y son aspectos que marcan toda la diferencia a cuando un autor improvisa o mete elementos que no estaban presentes de manera orgánica, o mejor aún cuando están muy bien justificados o que siempre estuvieron ahí, pero no teníamos el contexto, así como lo hacen otras obras. Es por eso que creo que esta es una obra de época. Es una obra de tiempos más inocentes, para un público sin expectativas y sin tanta información en la palma de la mano. Incluso los adolescentes de hoy en día podrían encontrar a Saint Seiya anticuado. Es un producto de una industria muy diferente. Hay que recordar que el mismo concepto de shonen ha ido evolucionando con el pasar de los años. Si bien la esencia sigue siendo la misma, se ha ido haciendo cada vez más complejo. Yo amo Saint Seiya y las cosas que hace bien las hace de maravilla,
pero a la vez tiene sus defectos muy grandes que vas percibiendo conforme vas creciendo. Sin embargo, como muchos de ustedes, seguirá siendo de mis animes favoritos, y sus escenas icónicas me seguirán conmoviendo. Me dio muchos momentos, muchas emociones. Estuvo a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia con la animación de la saga de Hades. Logró hacer que me interesara por la mitología griega y reforzó muchos de mis valores como persona. Así es que Saint Seiya es y seguirá siendo uno de mis animes favoritos hoy y siempre. Gracias por acompañarme en este canal dedicado exclusivamente al anime y al manga, en donde doy mi opinión acerca de algunos temas y hablo de mis gustos. Los invito a ser parte de la comunidad, con respeto e invitando a la conversación en los comentarios. De nuevo, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.